Hola, 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 ¿qué tal estáis todos y todas? Bienvenidos a nuestro primer encuentro LI. Y nada, simplemente daros la bienvenida a todos los que estáis ahí. Ya nos habéis comentado un poquito que venís de diferentes partes del mundo. Tenemos compañeros, compañeras que vienen de Canadá, de México, de UK, pero también tenemos algunos compañeros que están aquí en España. Así que nada, simplemente, comentaros que este es nuestro primer encuentro de una serie de encuentros que vamos a ir haciendo a lo largo del año académico. Y simplemente recordaros que esto es un espacio para vosotros, que esto es algo que hemos creado para que también tengáis un lugar en el que poder resolver que tenéis y bueno, sobre todo también crear un poquito ese sentimiento de comunidad, también conocer a otros compañeros y bueno, y seguir aprendiendo todos juntos, ¿no? Que al final era un poco nuestro objetivo. Por eso lo que hicimos fue seleccionar, primero daros la oportunidad de lanzar las preguntas que teníais y como desgraciadamente no tenemos tiempo para responderlas todas hoy, porque como os digo, vamos a tener varias sesiones a lo largo del curso, eh, pues bueno, hemos seleccionado aquellas que vosotros habéis considerado que eran más relevantes y por eso hemos incluido esa opción de que fuerais vosotros los que eligierais qué pregunta era la que más os gustaba y hemos seleccionado las 4 que han tenido más puntos. Antes de nada, presentarme, creo que algunos de vosotros ya me conocéis, pero bueno, soy Álvaro Sesmilo, coordinador académico en el Internacional, soy un poco el que me encargo de gestionar los cursos, pues también ver los temas que se tratan en cada uno de los cursos, coordinar con los especialistas y bueno, pues también ayudo a toda la parte de tutorías, ¿no? Y además soy autor de materiales y profesor en la Universidad de Nebrija, en el máster de didáctica, ¿no? Pues nada, sin más, vamos a comenzar con lo que sería la primera pregunta, como hemos dicho, y la primera estaba relacionada con la metodología y fundamentalmente uno de los temas que sí que aparecen en los cursos, pero que bueno, entiendo que a lo mejor es un tema bastante novedoso o puede ser un poquito confuso y por eso hemos decidido mantener esta pregunta y además era la que más likes tenía, ¿no? Entonces, ¿qué es el enfoque híbrido? Fundamentalmente, ¿no? Centrarnos un poco en qué entendemos por enfoque híbrido o por enfoque mixto, ¿no? Esto está muy conectado con lo que ya en 1994 hablaba Kumarabadivelu, él lo denominaba era posmétodo, ¿no? Como sabéis, a lo largo de la historia de la enseñanza de lenguas, los docentes hemos ido buscando el método, el enfoque perfecto que nos sirva en todo momento, en cualquier situación y que sea, pues eso, esa herramienta que podamos coger y que pensamos que todo va a salir perfectamente, ¿no? Y que el aprendizaje va a ser efectivo. Entonces, a lo largo del tiempo, pues hemos ido pasando de unos enfoques, ¿no? Empezamos con el enfoque más tradicional, pasamos por enfoques audiolinguales, enfoques donde también se trabaja incluso el contexto, o sea, que va más allá de lo que es la mera metodología, con la sujetopedia, hasta llegar al enfoque comunicativo, donde ya se vio que realmente el foco del aprendizaje de lenguas tiene que ser la posibilidad de comunicarnos y utilizarla. Y ese enfoque comunicativo también ha ido un poco transformándose o han ido saliendo pequeñas ramas con el enfoque por tareas, el enfoque léxico, el trabajo por proyectos. Pero realmente lo que se ha visto es que no hay un enfoque o una metodología que funcione en cada uno de los contextos educativos posibles, ¿no? No hay una metodología, un solo enfoque que funcione en una escuela secundaria, en China, con estudiantes adolescentes, pero que también funcione en un contexto universitario, estudiantes que quieren prepararse al DELE en Holanda y que igualmente funcione con estudiantes que están aprendiendo español en los Estados Unidos y que son hablantes de herencia. Es imposible, ¿no? Al final nos encontramos ante eh, un, eh, unas opciones tan grandes
de enseñanza-aprendizaje, que sería imposible que una sola metodología funcionara, ¿no? Por eso ya Cumarabadivelo nos hablaba de esto, ¿no? De la época postmétodo y nos decía, no tenemos que centrarnos o no tenemos que conocer una única metodología, un único camino, porque al final la metodología es el camino que vamos a seguir para lograr los objetivos que nos hemos marcado. Por eso lo que decía es que los docentes tenemos que conocer todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición, todas esas metodologías, todos esos enfoques, y al final, entendiendo el contexto en el que trabajamos y el perfil de nuestros estudiantes, coger lo más relevante, lo que es más necesario, lo que va a funcionar en cada uno de los contextos. Y como decía Cumarabadivelo, centrarnos en lo que sería el aprendizaje en sí en esta situación concreta, ¿no? Por eso hoy en día realmente es muy raro trabajar una única metodología en el aula o un único enfoque, ¿no? Porque lo que decimos, al final es muy difícil que ese enfoque cuadre al 100% con este perfil que tenemos en clase o con estas necesidades, ¿no? Por eso en los últimos años lo que se viene recomendando es trabajar unas metodologías híbridas, ¿no? Metodologías donde al final el material sea material súper flexible y que no siga un único camino, sino que nos permita seguir diferentes caminos dependiendo un poco de las necesidades, ¿no? Por supuesto, centrándonos en lo que sería la comunicación, que al final, como decimos, debe ser el eje, ¿no? Dependiendo del contexto, pero debería ser el eje central del aprendizaje, pero a partir de ahí coger diferentes aspectos de otras metodologías que combinándolos al final van a ser más efectivos en una situación concreta, ¿no? Por eso es un enfoque híbrido, realmente es coger, vale, yo me baso en lo que nos dice el enfoque comunicativo, pero ciertas actividades o ciertas dinámicas voy a aprovechar lo que nos dice la Sugestopedia, por ejemplo, de cómo el ambiente y cómo las emociones que está sintiendo el estudiante también afectan a su aprendizaje. Entonces yo voy a coger eso y lo voy a integrar. Por otro lado, también voy a coger lo que nos dice el enfoque léxico de lo importante que es aprender colocaciones o aprender eso, grupos de palabras. Yo todo eso lo voy integrando en lo que sería la metodología de mi clase, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de esto? Que al final es lo que decimos, tenemos primero una mente y una metodología flexible que nos permite también adaptarnos a nosotros mismos, porque seguro que os ha pasado a vosotros y que tenéis a lo mejor dos grupos con estudiantes de la misma edad, en el mismo contexto, con el mismo nivel, pero su forma de aprender o sus necesidades son completamente diferentes. Por lo tanto, incluso encontrándonos en un contexto muy similar, vamos a tener que cambiar la metodología, ¿no? Entonces, el hecho de utilizar estos enfoques híbridos es lo que nos va a permitir poder ser efectivos en todos estos contextos, ¿no? Claro, al final todo esto está conectado también con los materiales que utilizamos, ¿no? Y sí que es verdad que en los últimos años las editoriales han visto esta necesidad, ¿no? De estos enfoques híbridos y cada vez los materiales siguen más esta metodología ecléctica, ¿no? Esta metodología mixta. Entonces vamos a encontrar materiales donde, como decimos, se trabajan de diferentes formas o proponen diferentes maneras de conseguir los objetivos y al final somos nosotros los docentes los que vamos decidiendo qué camino tomar, ¿no? En el caso de que esto no ocurra y vosotros tengáis que crear vuestros propios materiales o tengáis que trabajar con materiales que a lo mejor, bueno, pues siguen una única vía, ahí es donde vosotros vais a tener que adaptarlo, también basándoos un poco en los conocimientos que tenéis, ¿no? y en vuestra experiencia y en todo lo que habéis aprendido en los cursos aquí en el internacional, para decir, vale, pues yo sé que a lo mejor la mejor forma de presentar la gramática no es de manera deductiva, que es más tradicional, pero a lo mejor en este grupo concreto que tengo, ellos necesitan ver ciertos contenidos gramaticales desde esta perspectiva y no pasa absolutamente nada. Entonces, para eso tenemos las herramientas para decir, vale, yo te voy a presentar la gramática desde esa perspectiva, pero después, una vez que ya la controles, es cuando voy a centrarme en el uso comunicativo, ¿no? O al contrario, vamos a ver que hay ciertos contenidos que los estudiantes sí van a poder adquirir de una manera más inductiva, ¿no? O incluso de manera más cognitiva. Entonces voy a trabajar esos aspectos desde esa perspectiva, pero otros aspectos que considero que son más delicados o más complicados para ellos, a su tradición educativa o a su distancia, ¿no? Con respecto a las lenguas y a las culturas. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir trabajando
aprovechando todo ese conocimiento que tenemos para adaptándolo, como decimos, y centrándonos en cómo nuestros estudiantes van a aprender mejor. Así es como tenemos que enfocarnos. Y eso es el material que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, bueno, fundamentalmente cuando hablamos de estos enfoques híbridos, enfoques mixtos o enfoque ecléctico, que también lo podéis encontrar con estos distintos nombres, fundamentalmente se refiere a eso, ¿no? Es coger herramientas, técnicas de diferentes metodologías, de diferentes enfoques, y todo esto conectado con cómo mis alumnos en un contexto determinado aprenden mejor, ¿no? Y al final, yo en los años que llevo trabajando como docente, que son más o menos unos 15, yo estoy totalmente de acuerdo con Kumar Abadivelu, ¿no? Porque al final el hecho de haber trabajado en diferentes países, con diferentes necesidades, en diferentes contextos, he trabajado en la educación reglada, he trabajado en la educación universitaria, he trabajado en la educación de adultos, y al final tú te das cuenta que tú mismo tienes que estar cambiando automáticamente la forma de enseñar, porque no va a ser efectiva, ¿no? Y al final es eso. Si queremos que los estudiantes aprendan, que no estén frustrados, que el aprendizaje sea efectivo, ahí es donde nosotros tenemos que empezar proponiendo esta flexibilidad. Y como siempre, yo es algo que siempre digo y que siempre comento en los cursos y a mis estudiantes, es que no hay una metodología buena o mejor que otra, ¿no? Todo esto depende del contexto en el que nos encontremos y las necesidades de nuestros alumnos. Entonces, porque muchas veces se hablaba de, no, es que la enseñanza o el enfoque más tradicional o el método directo no funciona, ¿no? Y casi que ya es como el demonio, ¿no? Y como decimos, al final, si hay algo que funcione con un grupo concreto, con un estudiante concreto, y esa va a ser la mejor forma en la que va a aprender, vamos a utilizarla. Por supuesto, no va a ser la única vía que yo voy a utilizar, pero puedo empezar por esa vía para luego, ¿no?, introducir o trabajar también otras maneras de aprender, ¿no? Pero como siempre digo, no hay nada que funcione en todos los casos, no hay cosas que son buenas y cosas que son malas, sino que todo depende del contexto en el que nos encontremos y la justificación, siempre que esté bien justificado, perfecto, y vamos a por ello. ¿De acuerdo? Pues eso con respecto al enfoque híbrido. Creo que hay una pregunta. ¿Puedes recomendar, nos pregunta Fernanda, ¿puedes recomendar algunos manuales que adopten este enfoque híbrido? Sí, pues mira, Fernanda, realmente, como te digo, casi todas las editoriales hoy en día trabajan desde esta perspectiva híbrida. Pues mira, por ejemplo, te puedo citar algunos de los manuales de las casas editoriales más conocidas, ¿no? Por ejemplo, Difusión. Todos conocéis la colección Aula, ¿no? Aula Internacional. Ellos comenzaron en sus orígenes cuando salió por primera vez Aula, hace ya por lo menos unos 12 años o 11, 12 años. Ellos lo que proponían era un enfoque comunicativo, pero más centrado en el aprendizaje por tareas, ¿no? Entonces ellos lo que proponían era, por supuesto, que todo fuera súper comunicativo, pero que tuviera ciertas tareas finales, ¿no? Pero al final, con los años, lo que se ha visto es que, claro, el enfoque por tareas como único enfoque de trabajo no va a funcionar en todos los contextos. Entonces, en el nuevo aula y en el aula internacional, y ahora han sacado una nueva versión que se llama Aula Plus, creo, ahí ya trabaja desde una perspectiva completamente híbrida, ¿no? Entonces, como decimos, trabaja un enfoque comunicativo, pero sin dejar de lado esa reflexión más formal de la lengua, incluyendo ciertos aspectos del enfoque léxico. Entonces, estamos trabajando, ¿no?, esas perspectivas un poquito más híbridas. Otro ejemplo, en la editorial Edinumen pasa exactamente lo mismo, ¿no? El método Nuevo Prisma, por ejemplo, que es una adaptación, bueno, una evolución del prisma este clásico que salió también hace como 15 años, pues pasa exactamente igual, ¿no? Lo que han hecho ha sido trabajar desde una perspectiva activa, ¿no? Entonces lo que se busca es que el estudiante esté activo desde el principio, pero ofreciendo diferentes formas de enseñanza, ¿no? Entonces, la gran mayoría de manuales
hoy en día siguen un poco esa metodología híbrida, ¿no? Y además lo vais a ver, porque cuando cojáis un manual y veáis la explicación del manual, casi todos explican esto de un manual que sigue una metodología activa, enfocada en la acción, ¿no? Entonces ya no habla de enfoque léxico, enfoque audiolingual, ¿no? Porque es lo que decimos, al final una sola metodología es prácticamente imposible que funcione en todos los contextos, ¿no? Esto respecto a los materiales que se publican, por lo menos en España, en materiales que se publican fuera de España, no controlo tanto, sí que conozco algunos en los Estados Unidos y bueno, en algunos países también, pero claro, ahí ya depende mucho de la tradición educativa de estos países, entonces ahí tendréis que analizarlo un poquito mejor, porque sí que, por ejemplo, en los Estados Unidos muchos manuales empiezan ahora a trabajar lo que ellos denominan el enfoque comunicativo, pero realmente están todavía en unos inicios de lo que era el enfoque comunicativo, ¿no? Siguen trabajando mucho desde una perspectiva de aprendizaje más tradicional, ¿no? Una enseñanza más tradicional de la gramática, incluso con muchas conexiones con el método directo, ¿no? De esto de escucha, repite y repitiendo estructuras tal como aparecen en el libro, ¿no? Pero bueno, al final es eso, lo mejor es coger el manual y analizarlo un poquito y ahí claramente vais a ver cuál es la metodología que sigue, ¿no?